gracias, Dios mío, porque nos honras con tu presencia, Señor. ¿Qué es el hombre para que lo mires, Señor? O el hijo del hombre para que lo estimes, Señor. Aquí estamos un día más, Señor, necesitados de ti, Señor, dependientes de ti totalmente, Señor, de tu gracia, de tu favor. Gracias porque cada mañana, Señor, son nuevas tus misericordias, Dios mío, porque hasta las nubes es tu verdad, Señor, pero hasta los cielos son tus misericordias, Dios mío. Aquí está tu pueblo, Señor, tu iglesia, es tu iglesia la que tú has comprado, Señor, con tu sangre, Señor. Aquí estamos un día más, Señor, necesitamos oír tu palabra, Señor. Te ruego que me lo hagas fácil en esta tarde, Señor. Préstame los dichos de tu boca, Señor, y dame, Señor, la habilidad de poder llegar al corazón de este pueblo, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. En esta tarde, Señor, queremos tributarte un aplauso para ti, Señor. Un aplauso para ti, Señor. Es para ti, Señor. Gracias, Jesús. Ya más, Señor. Podemos dar las luces, por favor. Aleluya. Está el Señor aquí. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en esta tarde? Digan amén. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? Aquí no se me puede dar un poquito aquí que yo me oiga, porque a veces grito porque no me oigo y ustedes me escuchan mucho. Amén. Gracias. Dios te bendiga mucho. Amén. Bueno, que Dios les bendiga mucho a todos en esta tarde, que Dios siga derramando bendición en este culto como Él lo está haciendo. Amén. La verdad que hay un ambiente precioso donde podemos percibir que Dios se está moviendo en esta tarde. Amén. Yo tengo una palabra para vosotros en esta tarde y tengo solamente un único deseo y una única intención, y es hacerles bien a través de la palabra. Amén. Si tú me preguntaras a mí y me dijeras, Ismael, ¿tú qué eres? Válgame Dios. Pues empezaría a sacar títulos y diría, bueno, pues soy un siervo del Señor, soy un ministro del Evangelio, soy un embajador de su reino, soy el pastor de la iglesia grande de Castellón, un obrero de la zona de Cataluña, aunque soy más de Valencia ya, y Castellón. Todo eso está bien. Son títulos efímeros que para un sistema pueden llegar a tener su valor. Pero si tú me preguntaras a mí, Ismael, ¿tú qué eres? Lo que yo te diría con toda certeza, yo soy un hijo de Dios. Amén. Vamos a leer la carta, la epístola a los Hebreos, del capítulo 1, del versículo 1 hacia adelante, y leemos en el nombre de Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y dice el versículo 6, hecho superior a los ángeles. Está hablando del verbo, ¿verdad? Está hablando del verbo, de Jesús encarnado, porque Jesús como Dios no lo ha hecho nadie lo ha creado. Gloria al Señor. Esta
¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Jesús es superior a los ángeles? No lo escuchamos, que estoy un poco sordo. ¿Jesús es superior a los ángeles? Vamos a leer el mismo libro, diferente capítulo, el mismo autor. Capítulo 2, versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho, está hablando del mismo personaje, un poco menor que los ángeles. Tomen asiento, por favor. Ay, Jesús. Bueno, pues acabamos de presenciar un accidente bíblico. Dos textos se han chocado frontalmente. Lucas, este micro me va a dar la tarde. Coge uno de cable. Dame uno de cable, así ya lo hacemos desde el principio. Gloria a Jesús. ¿Me oyen bien? ¿Se escucha ahí? ¿El otro se escucha mejor? Repito, ¿este se escucha ahí? ¿Sí? Ponme aquí un poquito adentro, ¿vale? Hemos visto como dos textos se acaban de chocar frontalmente. El escritor a la carta de los Hebreos, un día escribiendo bajo la revelación, la inspiración y la iluminación, en el capítulo 1, versículo 6, él hace una declaración universal y dice: Jesús es superior a los ángeles. Pero cuando llega el capítulo 2, en el versículo 9, parece ser como que el escritor cambia de opinión y hace una declaración totalmente contraria a la del capítulo anterior y dice: bueno, la verdad es que Jesús es un poco menor que los ángeles. Mi pregunta en esta tarde es: ¿acaso Dios es un Dios de confusión? Luego entonces creo que en esta aparente contradicción, el Señor en esta tarde nos va a hablar algo. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. La carta a los Hebreos ha sido una carta muy discutida, no en cuanto al contenido doctrinal que tiene, pero sí en cuanto a la autoría del libro. ¿Quién ha sido el posible autor a la carta de los Hebreos? Durante años, décadas y siglos se le estaba barajando muchos nombres sobre posibles autores a la carta de los Hebreos, hasta que en el siglo III Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, dio la respuesta más certera. Y él dijo: solo Dios sabe quién escribió la carta de los Hebreos, porque lo que Dios esconde no hay hombre que pueda descubrirlo, pero lo que Dios descubre no hay hombre que pueda esconderlo. Gloria al Señor. Durante mucho tiempo algunos quisieron atribuir este libro, la autoría del libro, a Apolos, aquel gran orador de Alejandría, el pico de oro de la cantera de la escuela de los predicadores de Alejandría, del método de interpretación alegórico que tanto nos gusta en Filadelfia, de la Iquén, del trono de la corona de te mato y me matas y no hacemos nada. Gloria al Señor. Era un hombre muy instruido, un gran orador y un conocedor del griego de alto nivel. Otras teorías o tradiciones quisieron atribuirle la autoría a Bernabé, que era un levita de Chipre, y al haber sido levita era un hombre muy versado en las escrituras, y además la ventaja que tenía, que al haber sido levita había tenido un contacto muy estrecho con el sistema de sacrificios de Israel, y algunos quisieron atribuirle la autoría a Bernabé. Y cómo no, hermanos y hermanas, en un libro de doctrina tendría que aparecer el coloso de la doctrina, el apóstol San Pablo. Algunos dijeron que Pablo lo escribió en lengua hebrea y que Lucas, que era su biógrafo personal, lo tradujo al griego koiné, al griego sencillo. Y así comenzaron a barajarse los nombres, atención, hasta que se planteó el problema en el pueblo. El problema que se planteó era que se tenía que tomar la decisión de si ese libro entraba dentro del canon bíblico y cerraba el canon para siempre, o
quedaba excluido de las páginas del canon bíblico. Para que el libro entrara dentro del canon bíblico, tenía que cumplir 5 filtros o 5 requisitos, entre ellos 2 que eran esenciales, que era que el libro tenía que haber sido escrito de puño y letra de un apóstol o de una persona que el apóstol hubiera delegado autoridad sobre él para escribirlo. Entonces, cuando el pueblo, atención a esto, vio que el libro corría el peligro de perderse, amando más el pueblo al libro que al autor, dándole más gloria al pueblo al mensaje que al mensajero, dejó que el nombre del apóstol recobrara fuerza para así poder abrazar ese libro dentro de las páginas del canon bíblico. Todo porque un pueblo entendió algo, que más importante que el mensajero es el mensajero. Estamos viviendo un tiempo, hermanos, mirad, que creo que estamos endiosando a los hombres de una forma desmedida. A los hombres de Dios hay que darles su lugar, su respeto y su valor. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Amén. Pero a veces hemos caído en la desdicha o hemos caído en el espíritu de que las iglesias a veces se llenan o se vacían dependiendo del hombre que esté al frente. Los auditorios a veces se vuelven más sensibles o más indiferentes dependiendo del que va a subir a ministrar en el momento. Los eventos tienen más tirón o menos tirón dependiendo del cartel que ofrecemos, gloria al Señor, y estamos dando honra más al mensajero que al mensaje. Y yo digo que la gloria, la honra es para la palabra del Señor. Este libro consta de 13 capítulos. 6 habla de su obra, 7 habla de su persona. La estructura del libro ya es un mensaje. Está diciendo, su obra es grande, pero su persona es más grande que su obra. Me dejáis que os diga algo como si fuera el pastor de la iglesia. Hay quien tiene muy buena obra, pero su persona deja mucho que desear. Dije el libro de Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. El trono sería alto, sublime, tendría barandas de marfil, escaleras de mármol, arcoíris, piedras preciosas engastadas, luces de colores, todo lo que tú quieras, hermano. Era alto y sublime, pero de algo estoy seguro, que el que estaba sentado en el trono era más alto y más sublime que el trono. Porque hoy estoy viendo por muchas partes tronos que son más altos que los reyes que están sentados en ellos, pero también estoy viendo a reyes que superan al trono en el que se sientan. Tradúcelo más fácil, pastor, te lo voy a decir fácil: que tu alabanza tenga ritmo, compás y melodía, pero que tu vida cristiana esté por encima de tu alabanza, que tu oración en el público sea bonita y adornada y que tenga todo lo que tú quieras, pero que tu oración en el privado supere a tu oración en el público, que mi mensaje tenga retórica, elocuencia, léxico, teología, hermenéutica, homilética, todo lo que tú quieras, pero que mi vida se equilibre con lo que estoy predicando. Porque hoy hay tronos que son más altos que los reyes, pero hay reyes que superan al trono del que están sentados. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Amén. Y abro el texto. Dios, habiendo hablado muchas veces, esta palabra se parte en 2 términos, toca ahí: polímeros y políteros. Gloria al Señor. Yo no sé griego, lo he leído, ¿vale? Dios, habiendo hablado en muchas partes, polímeros. Las mentes litúrgicas religiosas creen que la voz de Dios solamente se puede oír en un culto como este, en un púlpito de la boca de un predicador. Y yo digo que la voz de Dios está en la boca de los siervos. Amén. No me ayudan en esta tarde, pero la voz de Dios también está en las alabanzas de estas hermanas. La voz de Dios se encuentra en la oración de un anciano y en la boca de un niño, porque Dios es tan sencillo en su forma de hablar, hermanos, que si tú quieres oír la voz de Dios no tenemos que invitar a ningún predicador de élite. Nos salimos todos afuera a la calle y cuando miremos el cielo vamos a oír la voz de Dios, pues
cielos, está escrito en el Salmo, que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la grandeza de su obra. Si quieres oír su voz, sal a la calle y mira al cielo. El cielo te está dando un mensaje las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Y está diciendo: detrás de esta grandeza hay un Dios grande, detrás de esta inmensidad hay un Dios inmenso, detrás de esta perfección hay un Dios perfecto, porque los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la grandeza de su obra. Gloria al Señor. Dios, habiendo hablado polímeros en muchas partes y políteros en muchas fracciones o en muchas porciones, es que Dios es tan sumamente sabio que en su infinita sabiduría Lucas no le otorgó la totalidad de la verdad a un solo hombre para que no se apropiara de ella y pudiera comprarla, venderla, utilizarla o alquilarla según su capricho, su interés, sino que Dios a lo largo de los siglos progresivamente fue revelándose poco a poco a ciertos hombres que Él escogió, y así poquito a poco Él fue revelándose. A Adán le reveló la simiente, a Abraham le habló del sustituto, a Isaac la obediencia del hijo, a Jacob en su cántico profético le señaló la tribu, a Isaías le habló de la ciudad y además de la familia, a Ezequiel le mostró el valle de huesos secos, las aguas sanitíferas, el templo milenario, la restauración de las naciones, a Daniel el orden de las resurrecciones y de los imperios, el macho cabrio, el cuerno de carnero, a Oseas la fidelidad de Dios hacia su pueblo, a Joel el derramamiento del Espíritu que vendrá en los últimos tiempos, y a Jonás los 3 días que el Hijo del Hombre iba a estar retenido, pero estaba escrito en el Salmo: era imposible que su santo viera corrupción y que las ligaduras del Seol pudieran retenerlo, y al 3er día, suelto los dolores de la muerte, el Cristo que murió como el Cristo sufriente resucitaría como el Cristo glorificado, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo al diablo. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el imperio y la majestad. ¿Sí o no? Y cuando Él terminó de dar fracciones, dijo: a ver qué hacéis con las fracciones, porque si os volvéis individuales vais a ser una pequeña porción de mí, pero si decidís uniros vais a componer algo glorioso, la gran verdad de Dios revelada al hombre, que es su bendita y santa palabra. Y como Dios es sabio, cuando diseñó la iglesia también la diseñó así: a unos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a uno les dio dones, talentos, cualidades, capacidades. A cada uno Dios nos ha dado una porción y ha dicho: ver qué hacéis, porque si vas por tu cuenta vas a ser una pequeña porción, pero si decides unirte a tu hermano y a tu hermana vas a componer algo muy glorioso, un cuerpo llamado iglesia con una cabeza llamada Jesucristo. A Él sea la gloria de esta tarde. Dios, habiendo hablado en muchas partes, en muchas porciones y de muchas maneras, dice el texto, a ver si estáis de acuerdo con esto. El libro de Job dice: de 2 y de 4 maneras habla Dios. A ver si me acompañáis hoy. Dios habla en sueños. Ay, que a mí es más flojillo. Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, Dios habla en profecía. Ay, lo voy a repetir: Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, Dios habla en profecía, pero en la enfermedad, en el dolor, en el luto, en el valle de sombra, en el horno de fuego y en el foso de los leones, la voz de Dios también está. Antes de continuar con el mensaje, quiero aclarar algo, hermanos, para que nadie se cree un falso concepto de mí. Los que me conocen estrechamente en Barcelona, como por ejemplo sería mi hermano Pichi, íntimo amigo mío, saben, los que me han visto nacer y crecer en el ministerio, saben que si yo definiera el ministerio que Dios me ha prestado, yo lo definiría de esta forma y creo que vamos a coincidir. Yo soy un ministerio de corte pentecostal. No han dicho nada, válgame Dios. Creo en la unción de Dios, creo en el bautismo del Espíritu Santo, creo en las lenguas, creo en las visiones, creo en las profecías, creo que los demonios salen de los cuerpos en el nombre de Jesús, creo que las enfermedades se sanan en el nombre de Jesús. ¿Somos pentecostales, sí o no? Filadelfia
Filadelfia siempre ha sido pentecostal, aunque últimamente parece ser que el mover del Espíritu se está apagando en las congregaciones, y todo esto me está preocupando, y estoy viendo a las nuevas generaciones que viven solamente obsesionadas con la teología y con la doctrina, pero estamos abandonando algo muy importante como el mover del Espíritu Santo. Y sabes, he llegado a una conclusión personal, esto es mío, es que somos lo que comemos, repito, somos lo que comemos, y estamos comiendo tanta teología rara que nos está matando en el subconsciente el deseo del mover del Espíritu. Pero yo digo que Filadelfia tiene que volver a resurgir de nuevo en el fuego, en el poder, en los dones, en la manifestación de su gloria. ¿Sí o no? Tenemos problemas muy graves en España a nivel de doctrina. Hay algunos que dicen, hermanos, que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. La Biblia dice, guardad la salvación con temor y con temblor. Hay otros que son judíos mesiánicos que dicen, hermanos, que la gracia no es suficiente, que hay que agregar la ley como método de santificación. Pero la Biblia dice en Gálatas que el fin de la ley es Cristo. Y hay otros que se van a otro extremo, hermanos, que son los neopentecostales locos, que van estirando brazos, piernas, inventándose profecías. Pero yo digo que en Filadelfia no somos calvinistas, ni cesacionistas, ni bautistas, tampoco somos hermanos judíos mesiánicos, ni neopentecostales locos. Somos pentecostales apostólicos que guardamos la doctrina y la enseñanza que nuestros padres nos transmitieron, y el que no quiera esta enseñanza que se marche. Estoy indignado, hermanos, de ver a 4 jóvenes que se han leído 4 libros y se creen los portadores de la verdad absoluta, y están menospreciando el trabajo de nuestros ancianos que de la nada levantaron un gigante llamado Filadelfia. El que no esté de acuerdo con nosotros, que se nos deje en paz. Vete a vivir tu fe a otro lado y déjanos vivir la nuestra, pero no quieras imponer lo que no creemos. Bueno, habiendo hecho esta pequeña aclaración de que soy un apologista de la fe pentecostal, pero no soy un pentecostal loco. El evangelio que predico es real y místico. Cuando sale el sol, sale para justos, para injustos. Cuando llueve, llueve para justos y para injustos. ¿Me dejáis que continúe? Amén. Dios habla en sueños. Amén. La Biblia está llena de hombres que soñaron grandes sueños. El soñador por excelencia es José. Dice la Biblia, y soñó José un sueño. Dice, he aquí el sol, la luna, dice, he aquí yo ataba manojos con mis hermanos, dice, de trigo. Dice, y los vuestros estaban alrededor del mío, y el mío estaba en el centro. Dice, y en un momento, dice, mi manojo se ponía derecho y se levantaba de tierra, y los vuestros se inclinaban ante el mío. Dicho de paso, si quieres reconocimiento de la gente que te rodea, tienes que resaltar estas virtudes. Camina derecho en el Evangelio, y elévate un poquito de tierra y sé un poquito más espiritual. Pero yo decía, José, es fácil que lo terrenal se incline, porque por desgracia el sistema que hemos creado ha confundido a mucha gente pensando que un buen predicador es alguien espiritual, o que un buen salmista, como hoy se llaman salmistas son los que componen salmo, que un buen salmista es alguien espiritual, y eso no es así. La espiritualidad no se refleja por el don que yo tenga en un púlpito, sino por el fruto que tengo yo en la calle. Pero ¿sabes algo? El sistema religioso lo inclinarás con talento, pero el cielo solamente reconoce una cosa, es la integridad del alma y del corazón. Y dice la Biblia, y soñó José otro sueño, he aquí el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él, diciendo, ya no es lo terrenal, no son los imperios, no son los emperadores, no son los sátrapas, no es la gente importante por el don que tienes para descifrar enigmas, es que ahora el cielo te reconoce por la integridad que hay en tu corazón, porque es mejor el respaldo de Dios que de los hombres, hermanos. Os lo digo con todo el corazón. Si hoy me llevo vuestro mejor aplauso, pero cuando llego al piso pastoral me llevo la reprensión de Dios, ¿de qué me sirve? Pero si hoy me llevara la indiferencia de la iglesia, pero cuando llegue el piso pastoral me llevo el aplauso de Dios. Esa es la recompensa verdadera de un hombre y de una mujer de Dios, que el cielo te reconozca y que el cielo te avale. ¿Sí o no?
Ayudarme que hoy me voy a extender, ¿vale? Que dicen algunos que me tiro un poco tiempo predicando. La Biblia dice que Jacob sale huyendo y en su ira pone una piedra por cabecera y se echa a dormir. Y sueña, que sueña, con una escalera. La escalera es Cristo, Pepito. Conecta lo terrenal con lo celestial, lo humano con lo divino, lo temporal con lo eterno. ¿Os acordáis que dentro de Jesús había dos naturalezas, verdad? Inmezclables pero indivisibles. La humana no se puede divinizar, pero la divina se puede humanizar, no. Sino que Jesús, con la parte humana, coge la mano de Castellón y con la parte divina coge la mano de Dios y se convierte en el sumo pontífice, en el puente de conexión y de reconciliación entre Dios y Castellón, Castellón y Dios. Recibe esta frase, porque Jesús es el Dios perfecto para el hombre, pero también es el hombre perfecto para Dios. No, te lo voy a repetir. Jesús es el Dios perfecto para el hombre, pero también es el hombre perfecto para Dios. Dale un fuerte aplauso a él. Dios habla en sueños. Amén. Dios habla en visiones. La visión por excelencia del año que murió el rey Uzías, vino al Señor sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo y por encima de él habían serafines que daban voces el uno al otro y decía: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa era la visión del serafín, gloria y santidad. Pero cuando el profeta entra dentro del mismo culto muy diferente y dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando entre un pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto al rey. Te das cuenta que dentro del mismo culto hay dos visiones diferentes, uno de santidad y gloria, el otro inmundicia y pecado. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que uno estaba cerca y el otro estaba lejos, y esto no se ve igual estando cerca que lejos, te lo voy a decir. Las pruebas no se pasan igual viviendo cerca de Dios que lejos de Dios. Las heridas no se soportan igual estando cerca de Dios que estando lejos de Dios. Estos cultos no los ven igual los que están cerca de Dios que los que están lejos de Dios. Las alabanzas de estas hermanas no las escuchan igual los que están cerca de Dios que los que están lejos. Los mensajes de los predicadores no tienen el mismo sabor para los que viven cerca de Dios que para los que viven lejos, porque el que lo mira de lejos lo ve de una forma, pero el que lo mira de cerca lo ve de otra. Si lo miras de lejos lo verás sin atractivo ni hermosura, pero si lo miras de cerca lo verás como blanco y rubio, señalado entre 10.000. Si lo miras de lejos verás, hermanos, su boca una aguda espada de 2 filos, pero si lo miras de cerca verás sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Si lo miras de lejos lo verás como raíz de tierra seca, pero si te acercas lo verás como el renuevo de Isaí. Si lo miras de lejos, Castellón, lo verás como un cordero embudecido que va al matadero, pero acércate y lo verás diferente. Lo verás como el león de la tribu de Judá. ¿Quieres gloria? ¿Quieres gloria? ¿Quieres una visión más amplia? ¿Quieres experiencias nuevas? Acércate a Él, que Él tiene gloria para los que se acercan. ¡Gloria a Dios! Dios habla en sueños, Dios habla en visiones y Dios habla en profecía. Creo en los profetas de Dios. Cuidado de lo que he dicho, Eso pesa mucho, hermanos. Hoy cualquiera se llama profeta por el TikTok. Yo no creo en los que manipulan a la gente. No creo en los que tienen psicología. No creo en los que se ponen en la puerta de un culto y dicen: ¿cómo se llama tu padre, nene? ¿Y tu madre y tu tía? Aquí hay uno que su mujer se llama y su hija se llama. Eso es manipular al pueblo, hermanos. No creo en esos falsantes. Creo en los hombres de Dios que se encierran en la intimidad solas con Dios y pasan horas, días, semanas, meses y años sumergidos en la presencia de Dios y se vuelven sensibles a la voz de Dios y se cumple en ellos un texto que dice: ¿hará algo el Señor sin consultar antes con sus siervos los profetas? Hay profetas de Dios en el pueblo, hay que buscarlos, hermanos, pero todavía quedan hombres de Dios que viven cerca de Dios y escuchan la voz de Dios. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Me dejéis que siga un poquito, me tenéis que ayudar. Dios habla en sueños.
Dios habla en sueños, Dios habla en visiones y Dios habla en profecía. Pero decía Calderón de la Barca, los sueños son, hay sueños que son de Dios, pero hay sueños que son el producto de la conversación. Lucas, cuando terminemos el culto, vamos a tener tú y yo una conversación. Esa conversación tiene una información, esa información se va a almacenar en mi subconsciente. Cuando llegue la noche y estoy cansado, en pocos minutos caeré en un sueño profundo y mi subconsciente liberará la información de mi consciente, y en mí se puede producir un sueño basado en la información que hemos tenido de la conversación. Es un sueño, pero no es un sueño de Dios, es el producto de una conversación. Dios habla en visiones. Ay, Padre, Dios habla en visiones, pero hay visiones que son el producto de los ambientes. Vosotros sabéis que nuestros cultos son electrizantes, místicos, las formas de cantar, de tocar, cómo predicamos, cómo gritamos, creamos electricidad del aire de grito, ponemos a la gente los pelos de punta, somos emocionistas, cerramos los ojos y comenzamos a ver Alicia del País de las Maravillas. Son visiones, pero no son visiones de Dios, son el producto de los ambientes, porque Dios habla en sueños, pero hay sueños que son el producto de las conversaciones. Dios habla en visiones, pero hay visiones que son el producto de los ambientes. Dios habla en profecía, pero hay profecías que son el producto del sentimiento de compasión. Este es un ejemplo que pongo, perdóname José, por la confianza que tengo. Yo conozco al José y a lo mejor está pasando un problema, y yo conozco el problema. La Biblia dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y me acerco a él, hermanos, y comienzo a pensar en su problema, y como lo quiero ayudarle, me compadezco y me identifico con su problema, y empiezo a sentir unas palabras para animarlo, creyendo que es Dios que me está dando un mensaje para él que va. Es mi sentimiento de compasión que me ha traicionado, y con buena intención le digo así, que dice el Señor. Sí, es una profecía, pero no es una profecía de Dios, es el sentimiento de compasión que se ha derramado sobre él, porque Dios habla en sueños, pero hay sueños que son el producto de las conversaciones. Dios habla en visiones, pero hay visiones que son el producto de los ambientes. Dios habla en profecía, pero hay profecías que son el producto del sentimiento de compasión. Pero haz lo que quieras ahora, Castellón. Dios tiene una forma de hablar que nunca se equivoca, que no te llama de error, que no hay quien la contradiga, que no hay quien la rebata. ¿Cuál es? Es su bendita y santa palabra. Esta es la profecía más segura que la iglesia tiene. Gloria al Señor, gloria a Dios. Continúo. El cual siendo el resplandor de su gloria, la palabra que utiliza la escritura ahí es el cual siendo el apaugasma de Dios. ¿Y qué quiere decir apaugasma? Apaugasma quiere decir la luz visible que el ojo humano puede mirar directamente sin ser dañado. A Dios no lo ha visto nadie jamás. Él habita en la luz inaccesible. En cierta ocasión le dijo un ateo a un pastor: solamente voy a creer en Dios si lo puedo ver con mis ojos. El pastor estaba en Castellón y vio que era un día de Castellón de sol, y le dijo al ateo: sal a la calle, y le dijo: mira el sol directamente durante un rato sin cerrar los ojos. Y dijo el ateo: no puedo, porque si miro el sol, la fuerza del sol quemará mis retinas y me dejará ciego. Y le dijo el pastor: si no puedes mirar al criado, ¿cómo quieres ser el dueño? Gloria a Dios. Moisés está metido en la nube, 40 días ayuno, recibiendo los diseños del tabernáculo y la administración que tiene que compartir al pueblo, los preceptos de la ley, todo. Y cuando Moisés, mira esto, cuando Moisés termina de recibir la administración para el pueblo, dice: ya hemos acabado tú y yo la administración que tengo que compartir al pueblo. Y dice: sí, se ha acabado. Entonces Moisés se quita el corazón de siervo y saca el corazón de hijo, y hace una oración y se monta en las alas de la fe, y hace una oración tan elevada que parece que se ponga cara a cara con Dios, y le dice: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Pero qué estoy diciendo, Moisés? Hay
ministerio de la Biblia que haya visto más gloria que Moisés. No hace falta hablar de su biografía, lo hemos visto todos quién fue Moisés. ¿Sabéis lo que le estaba pidiendo literalmente? Le estaba diciendo: quiero conocer la anchura, la altura, la profundidad de todo lo que tú eres, tu esencia, tu naturaleza, tus atributos, todo, quiero tenerlo todo. Y Dios se sonríe, mira a Moisés como un niño y dice: no sabes lo que me pides, Moisés. Yo tengo atributos que son incomunicables, no puedo comunicártelos. Hay algunos que te los puedo comunicar, pero no todos los podría resistir. Porque si yo paso mi bondad delante de ti, te hará bien. Si paso mi mansedumbre, te levantará. Si paso mi amor, te consolará. Pero si yo paso mi santidad delante de tus ojos, te vas a avergonzar. Si paso mi justicia o mi ira, te van a fulminar. Y le dice: pero si quieres verme, amén, te voy a decir dónde me puedes ver sin recibir daño. Dice: métete en la hendidura de la peña, métete en Cristo, allí podrás mirarme sin recibir daño. Por eso dice, hermanos, el libro de Filipenses: haya pues este sentir que hubo también antes en Cristo Jesús, el cual siempre igual a Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, dice la teología, tomando forma de paugasma, para que el hombre pueda verlo. Por eso dice Juan capítulo 1, en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo paugasma. Por eso dice Juan 10:30, yo y el Padre somos uno, somos lo mismo en esencia, en naturaleza, en atributos, somos lo mismo. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pero con la única diferencia que he puesto un velo de carne, para que Castellón pueda mirarme cara a cara, sin recibir daño. Jesús es la luz visible de Dios, que el ojo va a ir sin recibir daño. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el imperio, y el aplauso de la iglesia es para Él esta tarde. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Y dice el texto original, o el antiguo, exaleipo. La palabra exaleipo quiere decir borrando la tinta que nos acusaba. Cuando alguien moría en una cruz, normalmente se hacía la lista de Lucas y se ponían los delitos por el cual ese hombre había muerto, y todo el que pasaba leía los delitos y le injuriaba. Pero cuando Cristo dice anulando el acta de los decretos, está diciendo borrando la tinta que nos acusaba. Aleluya. Ya nadie te puede acusar. Amén. Hay una historia cristiana que habla de cuando el monje alemán Martín Lutero, el gran reformador, reformó las doctrinas, lo metieron en la cárcel para que él se arrepintiera de lo que había dicho. Y cuenta la historia que en la cárcel vino el diablo con una lista muy larga, diciendo: Lutero, tú te crees el mejor, ¿verdad? Porque al reformar las doctrinas traído luz, eres el sol que alumbra ahora en este tiempo, pero tú no eres diferente a los demás, Lutero. Dice: mira, te voy a decir lo que eres. Tal día dijiste esto y Lutero decía: es verdad. Tal día hablaste así, es verdad. Tal día miraste de esta forma, es verdad. Tal día cogiste esto, es verdad. Tal día, y así estuvo toda la noche leyendo una larga lista de defectos y pecados que Lutero había hecho. Pero cuando el diablo terminó de leerlo, se dio la vuelta para irse, y la historia dice que Lutero le dijo: ¡alto ahí! Antes de irte quiero que le des la vuelta a esa lista. Y dice la historia que estaba escrito en letras de sangre y ponía: todo esto ha sido perdonado, limpiado y borrado por la sangre del Cordero. Ya no hay pecado que pueda acusarte. Por eso dice primero de Pedro: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Te voy a decir lo que dice el texto. Cuando habla de rescatado, la idea es la siguiente. Perdóname, Lucas. Antiguamente había un mercado de esclavos. El Lucas era mi esclavo y yo me lo llevaba a vender al mercado, y el David decía: qué buen esclavo, es fuerte, te lo vendo, dame 40 euros. Me daba 40 euros y él se iba con él. Ya no era mío, era de él, pero él seguía siendo esclavo. En el trayecto se encontraba con el José y le decía: te compro el esclavo. Y decía: dame 80 euros. Ya no era mío ni de él, era del José, pero él seguía siendo esclavo. En el trayecto el Arturo lo mismo, 100 euros, y lo compraba, y así ibas pasando de mano en mano, de mano en mano. Sí, así éramos nosotros, de pecado en pecado, de pecado en pecado, pero con la
ti se ha pagado el precio más alto de la historia, la sangre del Calvario. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¡Hecho! Aquí hemos llegado al texto superior a los ángeles. ¿Estás de acuerdo? Amén. ¿Aguantáis 10 minuticos más? Amén. Jesús es superior a los ángeles, dice ahí. Estamos hablando como verbo, hermanos, ¿eh? Estamos hablando como hombre, como Dios, válgame Dios. Él es el creador, los ángeles son las criaturas. Pero en el capítulo 2, versículo 9 dice que Él es un poquito menor que los ángeles. Ya queréis saberlo, ¿verdad? ¿Queréis que os lo diga? Ya os tengo intrigados. Pero no se lo voy a decir. Yo lo diré otro día. ¿Qué es Jesús? ¿Mayor? ¿Menor? ¿Cuál texto ponemos por doctrina? Jesús es las dos cosas. Porque la Biblia es inerrante, no hay error. Estoy hablando como hombre, repito. Jesús, en su condición humana, era inferior a los ángeles. Dice la Biblia, y se sentó en el pozo, porque estaba cansado del camino. Yo nunca he visto un ángel cansarse. Jesús se cansó. Dice, y teniendo sed, pidió agua. Yo nunca he visto un ángel tener sed. Dice la Biblia, y después de 40 días de ayuno, él tuvo hambre. Yo nunca he visto un ángel tener hambre, hermanos. Dice, y estando frente a la tumba de Lázaro, dice, Jesús lloró. Dicen que es el texto más corto de la Biblia, pero no es el más corto, hay uno más corto. Es no matarás. Jesús lloró. Yo nunca he visto un ángel llorar. Dice la Biblia, Jesús crecía en gracia, en conocimiento y en estatura. ¿Usted ha visto alguna vez un ángel tener que crecer en gracia, en conocimiento y en estatura? Jesús estaba sujeto a la ley de la gravedad. Los ángeles se enseñorean de la ley de la gravedad. Jesús estaba sujeto a la ley del tiempo y del espacio. Los ángeles viven en un estado que no les afecta el tiempo. Luego entonces, ¿me acompañáis? Ayudarme que estoy recogiendo fuerzas para el final. En su condición humana, y si estáis de acuerdo con lo que voy a decir, quiero un amén fuerte, ¿vale? Toca ahí ahora violines celestiales. En su condición humana Jesús era inferior a los ángeles. No han dicho ni un amén. Eso no es rebajar a Cristo. En su condición humana Jesús era inferior a los ángeles. ¿Están de acuerdo, sí o no? Pero en lugar de lo que como hombre lo levantó, que en condición era inferior, en posición lo puso por encima. Porque estoy hablando, lo escuchen, no estoy hablando del unigénito, sino del primogénito. Porque a cuál de sus ángeles él le ha dicho jamás, tú eres mi hijo. El título de hijo lo heredó en posición por encima de los ángeles. Y todo esto es muy fácil de aplicar a la iglesia. Todos los que estamos aquí, sin duda alguna, somos inferiores a los ángeles. Nos cansamos, enfermamos, envejecemos, tenemos un cuerpo pecaminoso, iniquidad, concupiscencia, deseo del mal y morimos. ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Pero haz lo que quieras, Castellón, ahora. Dice la Biblia, a lo suyo vino, a morir vino. Y los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron, ¿cuántos lo han recibido? Decid amén. Los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, ¿cuántos han creído en el nombre de Jesús? Decid amén. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Sí, somos más grandes que los ángeles. Dice la Biblia, atención, dice la Biblia que Jesús envía a 2 de sus discípulos y le dice, ir a Juan, aquel que señalé en el Jordán, si es él, aquel que tenía que venir, o tenemos que esperar a otro. Jesús hace milagros en aquel momento y le dice, decir a Juan, las cosas que habéis visto, que habéis oído, los ciegos ven, no me acompañan, los cojos andan,
desierto a un profeta, y yo os digo, más que un profeta, porque de los de nacido de mujer, cuidado el texto, no ha habido, no hay, ni habrá nadie más grande que Juan. Traspasaos, Señor. Me están diciendo que Juan es más grande que Isaías, el profeta de la consolación, que habla del futuro glorioso de Sion, del relevo de Isaí, del siervo sufriente. Sí, es más grande que Isaías. Me están diciendo que es más grande que Jeremías, el que golpeó el norte y el sur con la palabra, el que lo metieron en el pozo y el lodo lo señalaba el cuello y seguía profetizando para que nunca dijeran que no había profeta de Israel. Sí, y más grande que Ezequiel, el hombre de las visiones del futuro. Sí, y más grande que Daniel, que prefirió antes orar y pasar una noche del foso de los leones antes que romper su comunión. Sí, y que Oseas, y que Joel, y que Amós, a ti, Jonás, y que aún no podía sacar. He dicho que es el más grande. Jame que no aguanta, Juan. Pero aquí no termina el texto, haced lo que queráis. El texto termina diciendo, pero el más pequeño en Castellón, ay padre, el más pequeño en Castellón es más grande que Juan. Y como nos comemos esto, pero no con un texto, porque ellos son hijos de Abraham, han sido engendrados de carne, de sangre y de voluntad de varón, pero en Castellón somos hijos de Dios. No te ha engendrado la carne, ni la sangre, ni la voluntad de varón, te engendró el Espíritu Santo y la palabra. ¿Y sabes por qué es más grande de vino? Porque cuando lleguen las cenas de la boda, las mesas preparadas, con mantelerías de hilo de oro, cuberterías de plata, cristalerías de Bohemia, los codos de cerro, las túnicas de vino, la piedrecita blanca con tu nombre, los ángeles vestidos de cara, para servir en la mesa, le dirán a Abraham, pasa, Isaac, siéntate, Isaías, profetas sentados, pero cuando en el salón de la boda, retumbe Castellón, esta no viene como invitada, viene como la novia, reverenciada por los ángeles, aclamada por los santos del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Por eso dijo Juan, Aleluya. y haced lo que queráis ya. Santo. Dijo, yo, siendo quien soy, no me puedo comparar con Castellón. ¿Qué dijo Juan? Porque yo soy el amigo del novio. Gloria. Pero ella perdona. Ella me supera. Pregúntame, ¿qué eres, Ismael? ¿Qué eres? ¿Qué eres, Ismael? Preparados, ¿eh? Voy a poner chapas. Siervo de Dios. ¡Ta! Chapa. Ministro del Evangelio. Chapa. Embajador del Reino. Chapa. Pastor de la Iglesia Grande de Castellón. Mucho tiempo sí. Obrero de la zona de Cataluña, de España, como quieras. Predicador, invitado por aquí y por allí. Os digo una cosa. Cuando yo he tenido mis momentos malos, difíciles y duros, de dolor, de herida, de debilidad, y he estado caído en el suelo, lo que me ha hecho ponerme de pie no ha sido lo que yo haya alcanzado en un sistema religioso. Lo que me ha hecho ponerme de pie es mirar hacia arriba, saber que tengo un Padre en los cielos que me quiere como. Porque el título más grande y honorífico que un hombre puede ostentar, que los ángeles reverencian y los demonios respetan, no es el de predicador ni el de siervo, es el de Hijo de Dios. Y os voy a hacer una pregunta para cerrar el mensaje, porque llevo ya una hora y ya está bien. Una hora de paso, una hora llevo. ¿Eres hija de Dios? ¿Sois hija de Dios? ¿Sois hijos de Dios? Mira la que tienes a tu lado y tú mira la que tienes a tu lado. Miraros la cara, que no pasa nada. Míralo. Ese que has mirado también es hijo, también es hija. Quiere decir que es tu hermana y es tu hermano.
Y los hermanos no se hacen la guerra, no se critican, no se engañan. Los hermanos se respetan, se valoran, se ayudan. Que somos hijos de Dios. Esta es la palabra que tenía para vosotros. Que nadie se marche porque tenemos que hablar unas cosas importantes. Vamos a cerrar algunas luces.